¿Vale la pena ver Apartamento 7A? Hola a todos, bienvenidos como siempre a Más Placeres Culpables, el canal donde exploramos el cine que te atrapa, te inquieta y a veces, como en este caso, no te deja dormir tranquilo. Hoy nos sumergimos en Apartamento 7A, un thriller psicológico con toques de horror dirigido por Natalie Erika James. Un viaje a los rincones más oscuros de la mente humana, con una ambientación impecable y actuaciones que elevan bastante la película. ¿Merece la pena? Pues vamos a descubrirlo a continuación. Más Placeres Culpables. 1965, la joven aspirante a actriz bailarina Claire, interpretada por Julie Garner, a la que hemos visto hace poco en Hombre Lobo, de la que tenemos reseña por aquí, se muda por azares del destino a un viejo edificio con la esperanza de alcanzar el éxito, pero lo que comienza como un sueño pronto se convierte en una pesadilla. A medida que extraños sucesos empiezan a acechar su nueva vida, Claire se sumerge en una espiral de paranoia donde los límites entre la realidad y la locura se desdibujan. Apartamento 7A es un relato psicológico cargado de tensión y simbolismo que juega con nuestras expectativas hasta el último momento. Julia Garner demuestra por qué es una de las actrices más prometedoras de su generación. Su interpretación es hipnótica, llena de matices y silencios que dicen más que las palabras. La mítica Diane West, con su presencia a la vez amorosa, tierna e inquietante, aporta un contrapunto perfecto, dotando a la historia de una carga emocional y psicológica demoledora. Natalie Erika James apuesta por una edición sobria, sin efectivos baratos, pero con una tensión que se siente en cada plano. La recreación del Nueva York de los años 60 es impecable, con una fotografía que refuerza la sensación de encierro y opresión. Aquí no hay sustos fáciles, todo se construye con detalles, susurros, crujidos y una partitura sutil pero perturbadora. La música y el diseño de sonido juegan un papel clave para sumergirnos en la paranoia de la protagonista. Tengo que admitirlo, Apartamento 7A me atrapó, incluso sabiendo el punto de partida que no desvelaremos porque es una crítica sin spoilers. No es un terror convencional, sino un thriller psicológico que se cuece a fuego lento y te deja pensando. La ambientación, como hemos dicho, es impecable. La dirección mantiene el control en todo momento y las actuaciones, especialmente de Julia Garner, son de lo mejor del año en el género. Si disfrutas de historias que exploran la psique humana con una tensión que se va acumulando hasta estallar, esta película es para ti. Mi valoración, 4 de 5. Llevamos 3 seguidas con esta puntuación, pero, oye, casualidades de la vida. Un thriller inquietante con una estética cuidada y una atmósfera que se queda contigo y que además retrotrae a su punto de partida, que insisto, no develaremos, aunque creo que el póster y demás es bastante revelador. Y bueno, el argumento, supongo que lo habréis visto por ahí, o críticas y sinopsis, es del año pasado, con lo cual, pero mejor si vais sin saber cuál es el origen de esta película. Y nada más, ¿qué opinas? ¿Te gustan este tipo de thrillers? ¿Te gustan que se hagan este tipo de thrillers basados en ciertos elementos anteriores? Déjamelo en los comentarios y si te gustó esta reseña, suscríbete a Más Placeres Culpables para más análisis de películas que no puedes dejar pasar. Nos vemos en el cine, en la sala de estar, en donde sea que disfrutemos de una buena película. Más Placeres Culpables.